Acuario, te vas a liberar de un peso que llevaba tiempo aplastando tus decisiones, y no hablo solo de una emoción incómoda, hablo de algo concreto que afecta a tu estabilidad y al dinero que todavía no ha llegado a tus manos. Esta semana se mueve una corriente distinta bajo tus pies, como cuando notas que el suelo cruje antes de una reforma necesaria, y lo que parecía estancado empieza a mostrar grietas por donde entra la luz. Hay una deuda pendiente, material o simbólica, que ha condicionado tu manera de gastar, de confiar y hasta de dormir, y lo sabes porque llevas días repasando cifras o conversaciones en silencio. No es casual que hoy mi voz llegue con esta claridad, porque el clima astral empuja hacia ajustes prácticos, decisiones firmes y movimientos que afectan directamente a tu trabajo o a tu fuente principal de ingresos. Si estás listo para cobrar lo que te deben y dejar de tragar silencios, escribe en comentarios: hoy reclamo cada euro pendiente, regálame tu like ahora mismo y quédate, porque lo que se revela en este instante cambia tu posición por completo. No voy a suavizarlo, alguien ha retrasado algo que te pertenece, y esa demora ha generado dudas que se mezclan con cansancio, como cuando esperas una transferencia que no aparece, o una respuesta laboral que nunca termina de concretarse. Las cartas están sobre mi mesa desde el inicio, silenciosas pero tensas, y ahora una de ellas reclama atención con una firmeza que no admite distracciones. La runa de roble late como un tambor antiguo que anuncia resistencia y recuperación. Esta carta habla de recuperar territorio perdido, de reclamar lo que es justo sin gritar, con la serenidad de quien sabe que tiene razón, aunque haya tragado saliva demasiadas veces. En los próximos días notarás que ciertas conversaciones toman otro tono, más directo, menos evasivo, y esa incomodidad inicial será la señal de que el bloqueo empieza a romperse. Has soportado una carga que no era solo económica, también emocional, porque cuando el dinero se atasca o el reconocimiento se retrasa, la autoestima se resiente aunque intentes convencerte de lo contrario, mientras preparas el café o revisas el móvil antes de dormir. Esta etapa ha activado en ti una vigilancia constante, como si estuvieras siempre calculando, midiendo gastos o recordando promesas que otros hicieron con facilidad y luego olvidaron sin mirarte a los ojos. La influencia astrológica de estos días incide en tu zona de seguridad material, empujándote a revisar acuerdos, contratos o compromisos que dabas por estables, y esa revisión no es un castigo, es una limpieza necesaria. Hay un giro que todavía no he pronunciado, un detalle que cambia la perspectiva de todo lo que creías entender sobre esa deuda, o esa espera, y que redefine la situación completa. Percibo también la presencia de alguien que observa desde la distancia, alguien que sabe que tiene pendiente cumplir su palabra, y que ha estado midiendo el momento adecuado para dar un paso, aunque ese paso implique reconocer errores. No es una figura caricaturesca, es alguien real, con sus miedos y su orgullo, que ha preferido aplazar antes que enfrentar una conversación incómoda contigo, buscando evitar conflictos innecesarios. La bruma dorada se deja ver con una mezcla de dulzura y advertencia, señalando que la verdad se aclara cuando dejas de justificar lo injustificable, y decides escuchar los hechos por encima de las promesas. En el terreno profesional, esto puede traducirse en una revisión de condiciones, en un ajuste de funciones o en una propuesta que llega después de un silencio prolongado, que ya empezaba a parecer definitivo. No estás imaginando la tensión, ni exagerando la sensación de que algo no encaja, porque el entorno está cambiando, aunque algunos intenten mantener las apariencias como si nada estuviera ocurriendo. Esta semana trae movimientos discretos en despachos, en mensajes que se escriben y se borran, en llamadas que se posponen hasta que el momento resulta inevitable y necesario para avanzar. Hay una parte de ti que ha pensado en rendirse, en asumir la pérdida y seguir adelante sin mirar atrás, pero esa idea nace del agotamiento, no de la convicción. Antes de que tomes cualquier decisión definitiva, hay una revelación práctica que se está preparando, y cuando la escuches comprenderás por qué era necesario sostener la firmeza hasta ahora. Si deseas que el dinero fluya sin excusas, y que nadie vuelva a retrasar lo que te pertenece, comenta: mi fortuna se paga hoy, suscríbete en este instante y sigue conmigo, porque lo que está por venir eleva tu poder. En tu vida cotidiana, este proceso se refleja en pequeños detalles, como revisar el extracto bancario con más atención de lo habitual, o posponer una compra importante hasta sentir que el suelo es firme de nuevo. También puede manifestarse en el trabajo, donde una tarea que parecía rutinaria adquiere un peso diferente, porque intuyes que hay algo más en juego,
algo que afecta a tu posición o a tu reconocimiento. La energía astral activa tu capacidad estratégica, invitándote a observar sin precipitarte, a escuchar entre líneas y a no firmar nada que no comprendas del todo, porque lo que hoy parece una simple gestión administrativa, es en realidad el inicio de un reajuste que te devuelve poder sobre tus propios recursos. Quiero que recuerdes algo mientras avanzamos: no todo retraso es derrota, y no toda deuda es solo dinero, a veces es respeto, tiempo o compromiso lo que está pendiente de ser saldado. La runa de roble vuelve a marcar el ritmo, insistiendo en que la firmeza tranquila es más eficaz que cualquier confrontación impulsiva, que solo alivie momentáneamente la frustración. Hay señales claras de que recibirás noticias relacionadas con ese asunto material, y no serán ambiguas ni simbólicas, serán concretas, con cifras, fechas o acuerdos que podrás tocar y revisar. Sin embargo, la forma en que respondas a esas noticias determinará si recuperas solo lo que te deben, o si además redefinirás tu lugar en esa relación laboral o económica. La presión que has sentido no ha sido en vano, ha servido para mostrarte hasta dónde estabas dispuesto a ceder, y en qué punto decidiste que ya era suficiente, incluso si no lo dijiste en voz alta. En los próximos días notarás un cambio en tu actitud, más decidido, menos tolerante con excusas que antes aceptabas por cansancio o por evitar conflicto, y este cambio interior coincide con un movimiento externo que favorece acuerdos, pagos atrasados o propuestas que compensan un esfuerzo previo que parecía invisible. Lo más fuerte aún no lo he revelado, y tiene que ver con la verdadera razón por la que esa carga apareció en tu vida, justo ahora. Porque no se trata solo de cobrar lo que te deben, se trata de entender por qué aceptaste cargar con ese peso durante tanto tiempo, y que parte de tu historia personal permitió que esa situación se prolongara más de lo necesario. Hay un patrón antiguo que empieza a romperse, vinculado a la manera en que valoras tu trabajo y tu tiempo, y ese patrón está a punto de mostrar su última resistencia antes de ceder. La siguiente capa de esta lectura abre una verdad que puede incomodar al principio, pero que te devolverá una claridad que no sentías desde hace mucho, iluminando el camino a seguir. Mantente conmigo, porque lo que viene conecta el dinero con decisiones más profundas, que afectan a tu rumbo inmediato, y a la estabilidad que deseas construir sin depender de promesas ajenas. Acuario, lo que creías que era solo un retraso económico, es en realidad una prueba de carácter, que está destapando quién eres cuando nadie te aplaude, y esa verdad empieza a incomodar a más de una persona a tu alrededor. Has mantenido la compostura mientras otros evitaban dar explicaciones claras, y esa serenidad ha sido interpretada como debilidad, cuando en realidad era estrategia contenida y control emocional profundo. Ahora el clima que te rodea cambia, como cuando el viento del norte despeja la niebla, y deja al descubierto detalles que antes pasaban desapercibidos en reuniones, mensajes breves o silencios demasiado largos. Esta semana no gira solo en torno al dinero, gira en torno a decisiones que llevas aplazando por prudencia, pero que ya no admiten más demora sin que pierdas parte de tu autoridad. Si conoces a alguien que necesita liberarse de deudas ajenas y recuperar su dignidad económica, deja escrito: el dinero me respeta siempre. Comparte este mensaje ahora mismo y sigue escuchando, porque lo que continúa es determinante. Hay alguien que duda, y esa duda no es inocente, porque mientras esperabas una respuesta justa, esa persona calculaba cuánto podía estirar la cuerda sin que reaccionaras de forma definitiva. No hablo necesariamente de traición abierta, hablo de esa actitud ambigua que todos hemos visto alguna vez, cuando prometen resolver algo, y luego cambian de tema con una sonrisa que no llega a los ojos. La forja de hielo reclama ahora mi atención, y su presencia es contundente, habla de decisiones que se templan bajo presión, y de la necesidad de cortar lo superfluo para proteger lo esencial. Esta carta no es amable ni complaciente, exige claridad, exige que midas tus palabras y que dejes constancia de lo que corresponde, sin miedo a parecer firme. En el terreno profesional, se dibuja un ajuste de roles o responsabilidades que puede beneficiarte, si eliges posicionarte con seguridad, aunque implique asumir una conversación que has estado evitando para no alterar el equilibrio. Es posible que recibas una propuesta que a primera vista parece compensatoria, pero que necesita ser revisada con lupa, porque el detalle pequeño es el que marca la diferencia entre recuperar lo perdido o aceptar menos de lo que mereces. La influencia astral empuja hacia una revisión estratégica, como si el universo te invitara a reorganizar prioridades, a redefinir metas y a no seguir trabajando en automático por pura costumbre.
Lo que está en juego no es solo una cifra concreta, es la manera en que te perciben y el lugar que ocupas en ese entorno, que define tu posición y respeto. También aparece una figura del pasado reciente, no necesariamente física. Puede ser una versión anterior de ti, que aceptaba ciertas condiciones por miedo a perder estabilidad o por evitar discusiones incómodas. Esa versión aprendió a aguantar, a sonreír en reuniones donde no se reconocía el esfuerzo real, a justificar retrasos ajenos con explicaciones que ahora ya no te convencen. La llama silente se manifiesta con una intensidad serena, iluminando ese recuerdo para que comprendas que has evolucionado más de lo que creías, y que ya no encajas en acuerdos que antes parecían suficientes. Esta carta habla de madurez, de un fuego interno que no necesita exhibirse, pero que marca límites claros cuando alguien intenta sobrepasarlos, protegiendo tu espacio personal y emocional. En tu vida cotidiana, este cambio puede sentirse como una ligera incomodidad, una especie de alerta interna cuando alguien vuelve a usar el mismo argumento que antes aceptabas sin cuestionar demasiado. Notarás que ya no tienes tanta paciencia para explicaciones vagas, y que tu tono se vuelve más directo, incluso si al principio te sorprende esa firmeza nueva. Puede que en el trabajo surja una reunión inesperada, o que te pidan revisar un documento que parecía cerrado, y ahí tendrás la oportunidad de introducir tus condiciones con calma y determinación. No es un enfrentamiento, es un reajuste que redefine la dinámica y coloca cada responsabilidad en su sitio correcto, permitiendo que las relaciones se equilibren y se fortalezcan. A veces el problema no es el dinero sino el respeto que hay detrás, y me interesa saber si has vivido una situación donde tu esfuerzo parecía invisible. ¿Lo has sentido en tu trabajo? Hay algo más moviéndose bajo la superficie, algo que todavía no he nombrado con claridad, y que cambia el sentido de todo lo anterior, revelando una nueva dimensión oculta. Esa deuda o ese reconocimiento pendiente no solo afecta a tus cuentas, también influye en cómo te relacionas con el éxito, y con la sensación de merecer prosperidad sin culpa. Durante años has podido cargar con la idea de que pedir lo justo es exagerar, o de que insistir demasiado puede hacerte parecer ambicioso, cuando en realidad estabas defendiendo tu trabajo. La energía actual rompe esa vieja narrativa, invitándote a reclamar desde la serenidad, no desde la rabia, y esa diferencia es crucial para el resultado final que buscas alcanzar. La forja de hielo vuelve a vibrar con una firmeza que me obliga a detenerme un instante, porque su mensaje es claro y no admite interpretaciones blandas. Si decides mantenerte en silencio por miedo a incomodar, el retraso se prolongará más de lo necesario, pero si eliges expresar con precisión lo que esperas, el movimiento se acelera y la respuesta llega con mayor contundencia. No se trata de levantar la voz, se trata de hablar con datos, con fechas, con argumentos que no dejan espacio a evasivas, mostrando firmeza y claridad en cada palabra dicha. En los próximos días, una conversación concreta será el punto de inflexión que estabas esperando, y sabrás reconocerla porque sentirás que por fin te escuchan sin minimizar lo que planteas. Astrológicamente, atraviesas un momento de revisión profunda, como si se cerrara un ciclo que empezó hace meses, y que ahora exige balance y conclusiones claras para avanzar. Este cierre no es dramático ni abrupto, es una toma de conciencia que reorganiza prioridades y te obliga a decidir qué tipo de acuerdos quieres mantener en tu vida de ahora en adelante. Puede que alguien intente convencerte de que no es el momento adecuado para exigir cambios, pero esa idea responde más a su comodidad que a tu realidad. El verdadero riesgo no está en reclamar lo que te corresponde, sino en seguir aceptando menos por miedo a perder una estabilidad que ya está cuestionada y desgastada. Y aquí aparece una capa más delicada, porque este proceso material empieza a rozar tu esfera emocional, aunque todavía no entremos de lleno en el terreno del amor. Cuando sientes que no se valora tu esfuerzo en el trabajo o en una colaboración, esa sensación termina filtrándose en otras relaciones, afectando tu manera de confiar o de entregarte. Tal vez has notado cierta distancia con alguien cercano, una frialdad que no sabes si atribuir al cansancio o a una acumulación de pequeños desencuentros, pero no es casualidad que estas dinámicas coincidan en el tiempo, porque todo forma parte del mismo aprendizaje sobre límites y merecimiento. Lo que parecía una simple cuestión de dinero se convierte así en un espejo que refleja cómo gestionas tu poder personal, tu capacidad de decir basta y tu disposición a construir acuerdos más justos. Aún falta revelar un detalle que lo cambia todo, un motivo oculto que explica por qué esa persona retrasó lo que te debía,
y por qué eligió ese momento concreto para hacerlo. Cuando esa verdad salga a la luz, entenderás que no era solo una cuestión de recursos, sino de control y de percepción, que afectan mucho más que lo material. Y entonces, con esa información clara sobre la mesa, estarás listo para dar un paso que no solo te libera del peso, sino que redefine por completo la relación con quien lo generó. Hay personas que siempre pagan a tiempo, y otras que viven estirando plazos como si fuera deporte nacional. Me da curiosidad saber con cuál perfil te cruzas más a menudo. ¿Te rodean responsables o expertos en excusas? Acuario, la verdad que estabas esperando no es cómoda, pero es liberadora, y en el momento en que la comprendes, todo encaja con una claridad que casi duele, porque revela cuánto has tolerado por mantener una estabilidad que ya estaba resquebrajada. Esa persona que retrasó lo que te debía no actuó solo por falta de liquidez o despiste administrativo, actuó porque pensó que no ibas a exigir con firmeza, porque se acostumbró a tu paciencia y la confundió con conformismo. Aquí se rompe el hechizo, y lo hace con una fuerza que me obliga a inclinar la cabeza, ante la corona boreal, una carta que no aparece para consolar, aparece para devolver dignidad y autoridad. Esta carta habla de reconocimiento merecido, de recuperar el trono interior que cediste por evitar conflicto, y marca el inicio de una etapa donde tu palabra pesa y se respeta. Lo que estaba ocurriendo realmente era un juego silencioso de poder, pequeño pero constante, donde se probaban tus límites mientras intentabas mantener la armonía, sin darte cuenta de que esa armonía estaba desequilibrada. Al comprender esto, algo cambia en tu postura, en tu manera de mirar, en la forma en que respondes a mensajes que antes te generaban tensión y ahora solo despiertan determinación. La energía que te rodea actúa como un viento que empuja hacia decisiones maduras, no impulsivas, pero sí definitivas, y esa madurez se traduce en acciones concretas que no admiten vuelta atrás. En cuestión de días, una resolución tangible se materializa, ya sea en forma de pago recibido, acuerdo reformulado o reconocimiento explícito que deja claro tu valor y esfuerzo. Sin embargo, justo cuando todo parece alinearse, surge el elemento de riesgo que necesito nombrar con honestidad, porque no sería fiel a mi linaje si ocultara esa advertencia. Existe la tentación de endurecerte demasiado, de levantar muros donde antes había puertas abiertas, y esa reacción podría aislarte más de lo necesario, complicando las relaciones futuras. La marea esmeralda se presenta con una vibración profunda, recordándote que la firmeza no requiere frialdad, y que defender tu lugar no implica cerrarte a nuevas oportunidades o vínculos. Esta carta trae una lección delicada, porque te invita a equilibrar la justicia con la empatía, evitando repetir el patrón desde el extremo opuesto y buscando un punto medio. En el plano emocional, esta liberación material empieza a reflejarse con claridad, como si al recuperar lo que era tuyo, también recuperaras una parte de confianza que habías relegado a segundo plano. Puede haber una conversación pendiente en tu vida afectiva, una charla que se ha ido aplazando entre obligaciones y silencios, donde necesitas expresar cómo te has sentido en los últimos meses. Esa persona cercana quizá no entendía del todo la presión que arrastrabas, y tu silencio fue interpretado como distancia o desinterés, cuando en realidad estabas gestionando una carga pesada. Ahora, con la mente más despejada y el terreno material más firme, podrás hablar desde la serenidad, y no desde la frustración acumulada que solo genera desgaste interno. Si hay pareja, este momento puede marcar un antes y un después, porque al recuperar tu seguridad económica o profesional, también recuperas iniciativa y claridad sobre lo que esperas en la relación. Si no la hay, se abre una ventana distinta, donde ya no buscas desde la carencia o la necesidad de aprobación, sino desde una posición más equilibrada y consciente. La influencia astral favorece encuentros que nacen de la autenticidad, no de la urgencia, y eso cambia por completo el tipo de conexión que atraes hacia tu vida. En cualquier caso, lo importante es que ya no negocias tu valor, ni en el trabajo ni en el afecto, y esa coherencia interna es la base de todo lo que viene. Imagina que mañana te ingresan una cantidad inesperada, y puedes darte un capricho sin culpa. Comparte qué sería lo primero que harías con ese dinero extra: viaje, ahorro o celebración improvisada. La corona boreal vuelve a brillar con una intensidad que me emociona, porque señala un reconocimiento que no depende solo de otros, sino de la manera en que validas tu esfuerzo y tu capacidad. Durante demasiado tiempo restaste importancia a tus logros,
como si fueran simplemente tu obligación y no merecieran aplauso, y esa actitud facilitó que otros hicieran lo mismo. Ahora comprendes que cobrar lo que te deben no es un acto egoísta, es una afirmación de dignidad que repercute en todas las áreas de tu vida. Hay una última sombra que necesito iluminar antes de cerrar este ciclo, y tiene que ver con el miedo a que todo vuelva a repetirse, si bajas la guardia. Ese temor es comprensible, porque la experiencia reciente dejó huella, pero no puedes vivir en permanente estado de alerta sin desgastarte innecesariamente, y la marea esmeralda suaviza esa tensión, recordándote que has aprendido lo suficiente para detectar señales tempranas, sin necesidad de desconfiar de todo el mundo. La verdadera fortaleza no está en endurecerte, está en mantener la conciencia despierta mientras sigues abierto a construir relaciones justas y equilibradas, que te beneficien a largo plazo. En el horizonte cercano se dibuja una estabilidad creciente, no como milagro caído del cielo, sino como consecuencia directa de las decisiones que estás tomando ahora con claridad y firmeza. Verás resultados concretos, mejoras en tu flujo de ingresos, mayor reconocimiento en tu entorno laboral o un cambio de dinámica que te coloca en una posición más ventajosa. Esa sensación de peso que te hundía se transforma en impulso, como si el lastre se hubiera convertido en motor, que te empuja hacia adelante con mayor determinación. La clave está en no volver a ceder por comodidad, en recordar lo que has aprendido y aplicarlo con constancia, para que no se repitan errores del pasado. Camina estos días con la espalda recta y la mirada limpia. Habla cuando sea necesario y escucha con atención cuando otros intenten explicar sus razones, pero no olvides lo que has vivido, ni la lección que te ha traído hasta aquí. Has demostrado resistencia, inteligencia y una capacidad admirable para sostener la calma en medio de la incertidumbre, y eso no es poca cosa, porque el ciclo que se cierra deja espacio a uno nuevo, donde la estabilidad no depende de favores, sino de acuerdos claros y respeto mutuo. Desde las tierras frías del norte te digo, que este es tu momento de consolidar lo ganado, de mantener la firmeza sin perder la humanidad, y de avanzar con la seguridad de quien ha atravesado la tormenta, y reconoce el cielo despejado. Suscríbete y nos vemos en tu próximo horóscopo diario.